Bueno, de esos fueron 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que se siente con esa? Bueno, con eso se siente náuseas, siente que uno quiere vomitar, sientes un malestar en el estómago, no por un rato, sino siempre mientras ese veneno está corriendo por el cuerpo. Porque es un veneno, la doctora a mí me dijo bien pelado, ese es un veneno, me dijo. Ese es un veneno y que por eso era medido por el cuerpo, por el peso y la estatura. Entonces por eso el cuerpo todo decaído, pues. Y pues eso es lo que yo sentía, más que todo en el estómago y debilidad en todo el cuerpo. Pero eso del estómago, imagínense ustedes que uno se siente bien. Si uno tiene ganas de vomitar, uno vomita y se le quitó, ¿verdad? No, aquello era yo, una vez creo que vomité. Era que tenía aquello que no se me quitaba, no se me quitaba. Y saben, bueno, no fue problema, ¿verdad? Porque, ya les voy a decir, yo sentía tranquilidad en mi estómago cuando yo comía. Y yo comía, y comía. Y ya nomás sentía que empezaba otra vez aquella cosa horrible en el estómago y empezaba a comer otra vez o agarraba. Yo comí mucho, en ese tiempo comí mucho pepino con limón, sal y un poquito de cebolla. Y comía mucho de eso para no estar comiendo tanta comida también. Y pues yo, cuando llegaba de nuevo al hospital, me decía la enfermera, conocí una enfermera, 2 enfermeras tan especiales, que realmente aman lo que hacen y tienen la vocación, porque en todo esto yo me encontré enfermeras que, Dios mío, dije yo, no sé esta gente cómo trabaja en esto si no les gusta, qué hacen aquí si no les gusta trabajar con la gente, no tienen paciencia. Pero estas mujeres eran tan especiales y me preguntaban cómo se siente, cómo estaba una de... Bueno, las 2 eran cristianas, una salvadoreña, eh, muy buena gente, muy tranquila. Y a veces también yo le llamaba o le mensajeaba, mire que me siento aquí, me siento acá, me dice tome esto, tome aquello, pero tómelo así, así, todo eso. Cuando yo llegaba ella me preguntaba cómo me sentía. Le digo, pues yo estoy preocupada porque estoy comiendo mucho, le digo, y estoy subiendo de peso y no me gusta. Entonces, pero la doctora a mí me dijo, porque antes de todo esto, nos dieron como una chemo teaching, le decían a eso, como una clase de todo esto que íbamos a recibir. Bueno, yo, ¿verdad? Pero Mauricio, como mi esposo, que era el que tenía que estar pendiente del medicamento que tenía que darme, decía, usted va a sentir acá, usted va a sentir acá, usted acá, y usted va a dejar de comer, y usted le va a bajar el apetito. Por lo general, dice, la gente que recibe esto no vuelve a ser la misma. Se quedan aquí, tal vez aquí, pero nunca llegan aquí otra vez. Y, o sea, te dicen todo lo que puede llegar a pasar con tu cuerpo. Te pueden dañar los riñones, te puede dañar un órgano. No puede... es que cuando te empiezan a decir eso, entonces uno dice, bueno, ¿me van a ayudar o me van a terminar de acabar? Entonces, pues bueno, uno ya consciente de todo eso te hace enfermar porque ellos más, bien lavaditas las manos, ya uno es consciente de todo eso, ¿verdad? De que puede pasar. Ella me dijo eso, esa doctora que me estaba dando esa clase, a los 2 nos dijo de que yo iba a dejar de comer, y que pues era parte, ¿verdad? De ese tratamiento, que eso era lo que hacían las personas. Y lo que me daban era lo que más pasaba en las personas. Habían cosas que podían ser nuevas, había cosas que tal vez no me las habían mencionado porque ¿verdad? Cada cuerpo es diferente. Pero la sorpresa mía fue que yo nunca dejé de comer. Pero nunca dejé de comer. Y yo más bien comía y comía y comía. Y entonces eso me iba llenando, ¿verdad? Y entonces, pero la enfermera me dijo, mire, me dice, usted ahorita
no tiene que estar pensando en cuánto pesa, me dice. Porque el que usted esté comiendo, eso es una buena y gran ventaja. Y es una bendición también, porque el no comer la va a debilitar más de lo que ya está, me dice. Aquí hay pacientes que vienen que no han comido yo no sé por cuántos días y vienen de arrastras. ¿Y por qué? Porque pues el cuerpo no está recibiendo tampoco alimento y aparte el veneno que le están metiendo. Entonces ella me dijo, usted no se preocupe por eso, me dice. Gracias a Dios que usted está comiendo, me dice. Y eso le va a ayudar a su cuerpo, me dice, por lo que estaba recibiendo. Entonces ya yo me quedé con eso que ella me dijo. Dije yo, bueno, me voy a enfocar en eso. Y lo que hacía era que pues comía más como un poco más de vegetales o frutas, porque es que era una comedera la mía que por lo que sentía en mi estómago, pues así yo sentía alivio cuando comía, aquello se me quitaba, o sea, yo llena andaba bien en el sentido del estómago, porque débil me sentía siempre. Entonces, bueno, pasaron esas 4 sesiones, 4 tratamientos, era cada 15 días, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, porque la doctora lo planeó así para darme a mí el tiempo de que después de recibir el tratamiento, el siguiente día iba por fluidos, iba después, y ese mismo día o el siguiente día, a veces depende del horario como lo tenían, pero generalmente el mismo día que me daban fluidos, que era el siguiente día, me daban la inyección, la Lupron. Ellos me ponían fluidos antes de recibir el tratamiento y el siguiente día de recibir el tratamiento, y aparte me decían que tenía que estar tomando agua por los riñones, ¿va? Entonces, bueno, traté de estar lo más hidratada posible. Me recetaron unos sobrecitos para hidratarme, para que me ayudara pues, a levantarme un poco. Le dijeron a Mauricio, ella va a querer estar solo acostada. Y está bien que descanse por cómo se va a sentir, pero tampoco deje que se tire totalmente en la cama. Tiene también que de vez en cuando caminar. Trate de no exponerse mucho al sol, porque su piel va a estar demasiado sensible para los rayos del sol. Entonces, bueno, y sí, evidentemente el sol yo sentía que me quemaba horrible. Y después de ya estar recibiendo eso, yo empecé que mi piel se puso como, no sé, como amarilla. Feo aquello. Un color que no era el color de mi piel. Y también los dedos, las uñas. Qué lástima que no tomé ni una foto de eso. Pero las uñas las tenía moradas. Ya después como de dos o tres, déjeme dado aguja roja, se me empezó a salir una cosa morada desde acá. Hasta arriba. Y en medida iba creciendo la uña, pues se me iba viendo más y más morado. Y se notaba porque, pues, las uñas son claras, pues. Y aquello morado, todas las uñas, las de los pies, igual, nada más que en los pies costó más, porque como cuesta que crezcan más. Pero los de los pies, morada. Y yo le decía, ¿por qué mis uñas están así? Y me dice, eso es porque tu cuerpo está bajo tratamiento. Tu cuerpo te está dejando saber que está recibiendo algo muy fuerte. Morado aquello. Feo, me miraba feo. Mis ojos me lo miraban como amarillos también. Y pues bueno, todo eso pasé. Esos 4. Creo yo que esa es la más yuca, la más fuerte. Por eso es la primera, pienso yo, porque es un malestar en el estómago. Uy, no. Luego, pues yo ya estaba lista para el siguiente medicamento, porque eran 2 tipos de medicamento. Y pues ese otro medicamento yo lo sentí un poco más suave.
El primero me hicieron una prueba para ver que mi cuerpo no reaccionara. Pasé los 20 minutos de prueba, dijeron, bueno, tiene luz verde, ella no reaccionó al ¿cómo se llama? Al medicamento. Y empiezan a ponerme el medicamento normal, va. Yo estaba leyendo, me acuerdo. Perdón. Y cuando de repente empiezo a sentir un dolor en el pecho, pero un dolor que ya me acababa, pues. Yo le contaba a la iglesia que era como que si alguien me estaba poniendo el puño así, con todo el peso aquí. Y entonces al estarme presionando aquí, yo no podía respirar. Y cuando yo empiezo a sentir aquella presión en el pecho, yo empujo, porque había, o sea, esa silla tiene como algo, ¿verdad? Para que ponga ahí si quieren leer, o su vaso de agua, su jugo, ¿verdad? Ese cosa así, que se mueve. Entonces, cuando yo empiezo a sentir aquello, ¡pam! Aviento aquella cosa así, y me empiezo a agarrar el pecho, y le digo, Mauricio siempre estuvo conmigo ahí, y le digo, Mauricio, me duele el pecho, me duele el pecho. Y entonces, empecé yo como, yo ya no podía respirar. Y empecé a toser, o sea, mi cuerpo empezó a toser porque el aire no me entraba. Y cuando yo me agaché así y yo con aquel miedo, yo le grité a Mauricio y Mauricio le habló a la enfermera que estaba allí cerca de nosotros. La enfermera luego vino de nosotros y rapidito empezaron a agarrar ahí medicamentos y me controlaron así. Pararon el medicamento y bueno, ustedes de enfermeros que saben, después de que le han conectado aquí a la vena, hay como una partecita a un lado, va, que supongo que es para ponerle cosas extras ahí, o no sé cómo se llama eso. Pues al momento de que yo empecé a tener esa reacción, ellos pararon el medicamento y por esa cosita que estaba así a un ladito, empezaron a meter medicamento para que yo me controlara. Y sí, eso fue en cuestión de segundos que yo volví otra vez a el aire, a mis pulmones, porque me estaba ahogando, no podía respirar. Y entonces yo solo me agaché así y empecé a llorar porque aquello fue terrible lo que yo sentí. Yo sentía que me estaba muriendo. Y es que me estaba muriendo, yo no podía respirar. Y entonces, cuando yo levanto la mirada, yo no levanté así completamente, sino que solamente volteé a ver así. Estaba lleno de enfermeros ahí y la doctora llegó porque quienes le ponen el medicamento a uno son las enfermeras. El doctor está en otro lugar ahí atendiendo a demás pacientes. La doctora llegó y me tocó así, me dice hola, me dice soy yo. Y yo nunca levanté la mirada, yo solo me acerqué así con la cabeza y empezó a sentirme los latidos del corazón y yo empecé a temblar y estaba llorando. Y dijo ella, no, dice ella, hay que mandarla para la casa, dice ella no puede tener este medicamento. Y pues ese día yo no recibí el tratamiento, me fui para la casa. Eso fue algo que solo fue la mano de Dios, porque yo me estaba acabando y yo me estaba muriendo. Fue una cosa en cuestión de segundos, o sea, eso no me dio tiempo a mí de nada, así. O sea, cuando yo empujo aquella cosa, yo ya me estoy quedando sin aire. Y empiezo a toser y
porque el cuerpo, ¿verdad? Tratando de que recibiera aire mis pulmones y no entraba. Hasta que esta gente me empezó, ¿verdad?, a medicar. Entonces yo sentía aquel alivio, como que ya no me estaban presionando, como les había dicho al principio. Y pues bueno, llegué a mi casa. Bueno, Mauricio dije que él se sintió terrible con eso. Porque él miraba que estaba yo rodeada de enfermeras y que estaban ellas todas ahí apuradas tratando de controlarme y yo literalmente luchando para respirar. Y me acuerdo que su hermano le habló y le dijo, compa, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo está Rosy? Y él le dijo, no, mi compa, le dije, esta vieja casi se muere. Le dije, ¿qué pasó? Y dice que le dijo, hombre, le empezó a sentir un dolor en el pecho y no podía respirar. Y ahí la tuvieron que atender, le dijo. Y se llenó de enfermeros, llegó la doctora y pues le estaban contando lo que había sucedido. Y escuchaba cuando él le decía, no, me compadre, eso es horrible, eso es feo ver, dice, que uno no puede hacer nada. Dije, nada más viendo ahí qué es lo que está pasando, dice. Y pues bueno, después que esa gente me controló, no había dicho esto, yo empecé a sentir un dolor en la espalda, pero aquí abajo, que y yo no dije nada, yo solamente estaba así agachada, ¿va? Y empecé a hacer por el dolor que sentía aquí atrás. Y las enfermeras y la doctora empezó a decir, a ella le está doliendo la espalda, sí, a ella le está doliendo la espalda. Y ahí era donde sentía el dolor. Yo no había abierto mi boca porque una semana antes también yo había visto a un señor que le había pasado eso. Y me da risa porque no por lo que le pasó, sino que yo dije, yo creo que es demasiado. Porque uno dije, va, que aquí a veces la gente se aprovecha y para demandar dice cosas. Y digo yo, yo creo que es demasiado, porque aquel hombre gritaba, era un señor. My back, decía él. Y yo decía, tanto era que le duele, yo dudando, va. Y me pasó a mí lo mismo que le pasó a él. Ahora no, yo no sé si a él le pegó que no podía respirar, pero el dolor de espalda sí lo sintió. Y yo sentí el dolor de espalda, eso fue. O sea, al grado de que yo pujaba, pues. Y ese hombre gritaba. Y temblaba. Porque sentía así la espalda. Como que me la estaban retorciendo. Y ellas ya saben, va, cuáles son los efectos secundarios que le da eso. Sí, a ella le está doliendo la espalda, Y ya me empezaban a hacer así. Póngase así, póngase de este lado. Y me querían poner una bolsa de hielo, no sé qué tanta cosa. Pero bueno, pues la doctora le dijo, no, detengan este medicamento, ella no lo va a recibir. Y mándela para su casa. Pues estuve un ratito ahí y estuve viendo a las enfermeras ahí un rato hasta que ya, todo bien, va. ¿Se siente bien? Sí, está todo bien, sí. Bueno, ya, me dieron de alta, me fui a mi casa y cuando llego a la casa me dice mi mami, ¿cómo te fue, hija? ¿Qué pasó? Me dice. Y yo la quedé viendo y le digo, mami, casi me muero, le digo. Y me volteé a ver, ellas con lágrimas en los ojos me dice, yo sabía que algo estaba pasando, me dice, que ella lo contó en el video que subí de mi papi y de ella, que dice que ella sintió que el Espíritu Santo la llevó afuera y empezó a sentir un silencio todo extraño, dice, y los niños estaban bien tranquilitos y ella empezó a guerrear y empezó a hablar en lenguas y empezó a reclamar las promesas, dice ella en el video, y aquello se controló y ella me preguntó el horario que pasó eso y era el mismo horario en el que ella había sentido aquello y pues en todo Dios, ¿verdad?, tuvo el control. Salimos de eso. Pues bueno, lo volvimos a intentar la siguiente semana con el nuevo medicamento otra vez y esta vez me pusieron el mismo pero más suave. O sea, no tirármelo de un solo. Volví a pasar la prueba
Pero al momento que me lo empezaron a dejar caer ya, siempre más despacio que antes, yo empecé a sentir otra vez pero esta vez diferente. Yo no lo sentí de golpe aquello, que fue en cuestión de segundos así, sino que lo iba sintiendo así, por poquito. Y le digo, Mauricio, mi pecho ya estaba, porque ya lo había sentido. Mauricio, me está doliendo el pecho, háblale a la enfermera. Ya la enfermera vino y la lo suspendió otra vez, le hablaron a la doctora. Y le dice, no, entonces no, le dice, ya no vamos a tratar con este medicamento a ella, hay que ponerle otro. Vamos a esperar que lo aprueben para ponerlo. Y así fue, ya con el otro, bien, entró el medicamento y no me pasó nada. Ellas estuvieron ahí por un buen rato, sentadas, porque había habido 2 veces que había tenido reacción. Y no, pues el medicamento pasó, entró. Ahora con este medicamento era un dolor en los huesos que ustedes no se imaginan. Un dolor en los huesos, en las costillas, en el pecho, en la espalda. O sea, todos los huesos me dolían, toditos los huesos. Y me recetaron unas pastillas que a mí no me ayudaron. Entonces, el primer tratamiento de esa segunda fase, que ya era el tratamiento número 5, que ese finalmente mi cuerpo lo recibió, yo aguanté el dolor de huesos a puro pulsito, mano. A puro pulsito. Y yo me salía de la casa, entraba, me paraba, me sentaba por aquella cosa que sentía en el cuerpo. Y yo decía, Señor, no aguanto el dolor en los huesos, Señor, no aguanto el dolor en los huesos, me duele. Y yo lloraba. Y yo le escribí a la enfermera, que le digo que es muy buena gente, que es de El Salvador. Y le digo, mire, le digo, yo no soporto el dolor. Yo ya había ido por la inyección, por la Lupron, que se supone que cuando te va generando las células buenas, pues ya te vas sintiendo mejor. Pero este medicamento era para atrás. Así sentía yo con aquella aguja roja. Sino que ella me decía que entre más iban pasando los días era más intenso el dolor. Y que, miren, yo recibía los martes los tratamientos. Ya el jueves de este tratamiento número 5, el jueves yo sentía el cuerpo que ya no podía, pues, porque ya sentía más fuerte el dolor. Entonces yo le decía, mire, le digo, el otro medicamento era que entre más pasaban los días, más me iba bajando aquella molestia en el estómago. Le digo, entre más va pasando los días, me siento peor, el dolor no lo aguanto. Y me dice, sí, es que este medicamento es diferente, me dice. Y es así como usted me está diciendo, así es como sucede, me dice. Y esos dolores en el pecho, en las costillas y todo eso es así, me dice, eso es lo que hace el medicamento. Lo que haga, me dice, es que no tome esos medicamentos entonces que se le recetó, me dice. Tome alternado ibuprofeno, Tylenol y así, que los fuera intercalando. Y sí, evidentemente ya la segunda de esa segunda fase, o sea, sería la número 7, no, perdón, la número 6, ya yo sentía un dolorcito, ¡pam! Ya me lo calmaba un rato. Y la primera, no, que a puro pulso, solo con la ayuda de Dios pasé esa. Yo me desesperaba del dolor. Un dolor intenso. Un dolor que uno... Por eso es que la gente se echa para atrás con estas cosas. O sea, ya cuando yo estaba en este número 6, número 5, que yo a puro pulsito aguanté ese dolor, yo le dije, mami, ya no quiero ya no quiero más de esto, ya no quiero ir a tratamiento y aquí me quiero quedar. Y que una cosa terrible.